Siguiendo con el mismo tema de los milagros eucarísticos, ahora lo que voy a presentar es algo dentro de lo mismo, pero diferente. Me refiero a tres místicas del siglo pasado, del siglo XX, que vivieron durante años solamente de la Eucaristía. Evidentemente eso también está dentro de lo que es un milagro que el Señor obra para llamarnos la atención poderosamente acerca de su presencia real en la Eucaristía. Y comenzaremos por la beata, hoy ya es beata, Alexandrina María da Costa, portuguesa. Nace en el año 1904 en Balazar, diócesis de Braga, un pequeño centro rural en Portugal, y muere en el mismo lugar en 1955, cuando tenía 51 años de edad. En ella también hay puntos de semejanza, ¿no?, con las otras que voy a hablar, me voy a referir, que van a ser Teresa Neumann de Alemania y Marthe Robin de Francia. Y también en cierto medida con el Padre Pío. Ella no tenía estigmas visibles como la tenía el Padre Pío, pero sí durante 30 años permanece con esos estigmas ocultos, inmovilizada en el lecho. 30 años en el lecho. A menudo revivía la pasión del Señor, en forma tan patética que impresionaba a todos los que estaban ahí. Diariamente tenía diálogos con Jesús, con la Virgen, y también sufría vejaciones diabólicas, es decir, como Marthe Robin, como el Padre Pío, era asaltada, era golpeada por Satanás y por los espíritus malignos. Alexandrina era una hija de madre soltera y su vida no es fácil, crece en medio de grandes dificultades económicas, también seguramente psicológicas, por la falta de padre, y también por lo que el medio, ¿no?, condicionaba en ella por esta circunstancia de ser hija de madre soltera. Sin embargo, Alexandrina era de carácter abierto, digamos un temperamento, ¿no?, vivaz, optimista. De su madre recibe educación religiosa, seria, profunda. Va a la escuela, pero solo durante 1 año y medio. A los 8 años empieza a trabajar bajo patrón. Dura realmente. Y a los 12 cae víctima de una muy grave enfermedad, corre el riesgo de morir. A los 14, ya señorita, dicen que era, una persona fina, delicada, y claro, emanaba una cierta fascinación. Y en una ocasión, unos individuos trataron, eran 3 ellos, de tomar por asalto la casa de Alexandrina. Estaba ella en la casa, ella, su hermana y una amiga, y estaban empeñadas en la costura. Estos entran con la intención, obviamente, de violarlas. Alexandrina, para salvar su pureza, no duda en lanzarse por la ventana y justamente por eso, esa caída, como consecuencia, queda gravemente herida en la columna vertebral. Es atendida médicamente durante 7 años, pero realmente inútilmente, y termina quedando postrada, paralizada en el lecho. Al comienzo hizo de todo por sanar, pedía, rogaba a Dios que le diera la gracia y la salud. Pero cuando se dio cuenta que su misión era el sufrimiento, el ofrecer el sufrimiento, aceptó ese calvario de corazón, lo aceptó y lo vivió hasta su muerte con una sonrisa en los labios. Uno tiene las imágenes de Alexandrina siempre sonriente, se ve esa sonrisa de una persona además sufriente, ¿no?
El 25 de abril del 2004 fue proclamada beata por el Santo Padre Juan Pablo II. Y vamos a ver qué dice el postulador de la causa de beatificación, el padre Pasquale Liberatore, un salesiano. Dice: Alessandrina es una crucificada. Desde los 21 años y durante 30 años queda postrada en el lecho hasta su muerte. Desde octubre del 38 hasta marzo del 42, es decir, 3 años y medio, vive y hasta visiblemente la pasión de Cristo, que duraba cada semana, iba del jueves al viernes. Entraba en éxtasis, revivía varias fases de la pasión, así como la relatan los evangelios. Sus padecimientos llegaban a la cúspide, al culmen entre las 12 y las 3 de la tarde del viernes, y mediodía. A los testimonios se sumaron varias películas, varias fotos, sin saber cómo, ya que estaba paralítica, recordemos que estaba postrada desde el año 25, pero sin embargo al mediodía, estamos hablando del viernes, Alessandrina descendía de la cama. Cuando revivía la pasión se movía como si la parálisis no existiese. Repetía la agonía de Jesús, cuenta el postulador, en el Getsemaní, que era larga y penosa y emitía quejidos profundos y sollozos. Luego seguían, como si fuese una película, un film, todos los otros episodios de la pasión. La captura por los soldados, el proceso ante Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario, la crucifixión. Se veía que en Alessandrina trasuntaba un enorme sufrimiento. Estaba pálida, sudaba, sus cabellos se empastaban. Después se notaban heridas en todo su cuerpo. En esos momentos estaba totalmente insensible a agentes exteriores de dolor. Caía camino al Calvario y quedaba como aplastada en tierra. Una vez un médico intentó levantarla, sigue diciendo el postulador, y no pudo ni con la ayuda de otros 2 colegas. No llegaron a alzarla ni siquiera 1 milímetro. Terminado el éxtasis, quedaba ligera. En aquel tiempo pesaba solo 34 kilos. Luego de marzo del 42, después de sufrir la pasión, vino el ayuno total. Y aquí está lo que yo quería comentar. Durante los últimos 13 años y 7 meses de su vida, no comió ni bebió nada. Repito, durante los últimos 13 años y 7 meses de su vida, no comió ni bebió nada. Su único alimento era la Eucaristía, que el párroco le traía todas las mañanas, todos los días, ¿no? Jesús le había dicho: no te alimentarás más en la tierra. Tu alimento es mi carne, tu sangre, mi sangre. Grande es el milagro de tu vida. Ningún médico creía que pudiese acontecer algo así, y querían demostrar que todo era un fraude. Y eso siempre viene bien, ¿no? Que haya los que no creen para demostrar que no hubo tal fraude. Bueno, llegaron a convencer a Alessandrina a someterse a un control médico, científico, pero en ambiente hospitalario. ¿Para qué? Para poder controlar bien. La única condición que puso Alessandrina, que aceptó, pero la única condición que puso fue la de recibir todas las mañanas la Santa Comunión. En junio del 43 se hicieron las experiencias en un hospital cercano a Oporto. El especialista, el doctor Enrique Gómez de Araujo, que guiaba la verificación, era profesor miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid y miembro de la Sociedad Portuguesa de Química. Quedó aislada durante 40 días y bajo estricta vigilancia. Pese a que eran médicos agnósticos, no eran católicos, no eran creyentes, debieron concluir que se encontraban ante un hecho absolutamente inexplicable. A los sufrimientos del ayuno, de la pasión, se agregaban lo que había comentado al comienzo, las vejaciones diabólicas y las incomprensiones también de los hombres. Incluso, y esto era lo peor, de la Iglesia.
El demonio la tentaba contra la fe, la asaltaba arrojándola del lecho, hiriéndola. La misión de Alejandrina era la de sacudir al mundo, primero acerca de los efectos del pecado, invitando a la conversión, alma víctima, ¿no? Ofreciendo testimonio de vivísima participación a la pasión de Cristo y por tanto a la redención del hombre. Es decir, como alma víctima también ella la corredentora, ¿no? Ayudando a la salvación de tantos. La beata quería cerrar el infierno. Sobre su tumba hizo poner este epitafio: pecadores, si las cenizas de mi cuerpo pueden ser útiles para salvaros, acercaos, pasad por encima, pisotead hasta que desaparezcan, pero no pequéis más, no ofendáis más a nuestro Jesús. Pecadores, querría deciros tantas cosas. Para escribirlas todas no bastaría todo este gran cementerio. Convertíos, no ofendáis a Jesús, no queráis perderlo para toda la eternidad. Él es tan bueno, basta con el pecado, amad a Jesús, amadlo. Es decir, evidentemente fue una misión de expiación y de intercesión, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? El Señor pide reparación y interceder. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, quiere que todos se salven. Y por eso le pide a estas almas víctimas que lo acompañen en su pasión. Y también lo que está demostrando es la presencia real. 13 años y 7 meses, sin comer y sin beber. Es imposible, ¿no es cierto? El 25 de febrero de 1949, el Señor le hace una promesa a la beata Alejandrina María da Costa. Le dice: hija mía, haz que yo sea amado, consolado y reparado en mi Eucaristía. Aquí viene el punto importante, ¿no? Sobre la Eucaristía. Es decir, pide ser amado, consolado y reparado en la Eucaristía. Atención, todos nosotros que adoramos al Señor. A saber, en mi nombre, que cuantos hagan bien la comunión, con sincera humildad, fervor y amor, durante los primeros jueves de mes consecutivos y pasen una hora de adoración ante mi sagrario, en íntima unión conmigo les prometo el cielo. Di que honren por medio de la Eucaristía mis santas llagas, honrando primero la de mi sagrada espalda tan poco recordada. Que en el recuerdo de mis llagas una la de los dolores de mi Madre bendita, y por ello nos pida gracias espirituales o corporales, tiene mi promesa que serán concedidas a menos que no sean daño para sus almas. En el momento de la muerte traeré conmigo a mi Santísima Madre para defenderlos. Habla de la Eucaristía, le dice, le pide, que es prueba de amor infinito, que es el alimento de las almas. Di a las almas que me aman, que vivan unidas a mí durante el trabajo, en sus casas, sea de día que de noche, se arrodillen a menudo en espíritu y con la cabeza inclinada digan: Jesús, te adoro en cada lugar donde moras sacramentado. Te hago compañía por aquellos que te desprecian. Te amo por aquellos que no te aman. Te doy alivio por aquellos que te ofenden. Jesús, ven a mi corazón. Estos momentos serán para mí, dice el Señor, de gran alegría y consuelo. ¿Cuántos crímenes se cometen contra mí en la Eucaristía? Se lamenta, ¿no? Que la devoción a los sagrarios sea bien predicada y propagada. Pensemos que era raro que, no había adoración perpetua como tenemos ahora, y el Santísimo expuesto tampoco, muy pocos lugares, poquísimos. Ahora es gracias, y nunca mejor dicho, a Dios, tenemos más, pero también es cierto que muchas iglesias están cerradas también la mayor parte del tiempo. Pues bien, le dice, que la devoción a los sagrarios sea bien predicada y propagada, porque por días y días las almas no me visitan, no me aman, no reparan. No creen que yo vivo allí. Quiero que en las almas se encienda la devoción hacia estas prisiones de amor. Son muchos los que aún entrando en las iglesias ni siquiera me saludan y no se detienen un momento a adorarme. Lejos del cielo, lejos de Jesús, son todos los que están lejos del sagrario. Oh, si el sagrario fuese bien comprendido. El sagrario es la vida, es el amor, es la alegría, es la paz. Y con cuánta más razón podemos hablar cuando hablamos de la adoración perpetua, ¿no?
El sagrario es el lugar de dolor, de ofensas, de sufrimiento. El sagrario despreciado. Jesús del sagrario no es comprendido. Yo querría muchos guardias fieles, postrados ante los sagrarios, para no dejar que ocurran tantos y tantos crímenes, le dice el Señor. Que me pidan todo cuanto quieran, estando ante mi presencia, delante del sagrario. Es de allí que viene el remedio para todos los males. Como digo, esto se aplica todavía más delante del Santísimo expuesto. El Señor le explicó el motivo por el cual Alejandrina, viviendo los últimos 13 años de vida la sola Eucaristía, sin alimentarse con nada más, le dijo: hago que tú vivas solo de mí para mostrar al mundo el valor de la Eucaristía y que es mi vida para las almas. Háblales a las almas, hija mía. Háblales del rosario y de la Eucaristía. El rosario, el rosario, el rosario. Por 3 veces lo dice. La Eucaristía, mi cuerpo, mi sangre. Bueno, si eso lo dijo antes, con cuánta más razón lo tenemos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los puntales? Es decir, ¿dónde nos sostenemos? La Eucaristía y el rosario. Finalmente le dice: tú eres el sagrario que yo he elegido, para que yo more en él y en él repose. Quiero saciar tu sed por mi sacramento de amor. Tú eres como el canal por donde pasarán las gracias que quiero distribuir a las almas y a través del cual las almas vendrán a mí. Me sirvo de ti para que muchas almas vengan a mí. Por tu intermedio, muchas almas serán estimuladas a amarme en la Santísima Eucaristía. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.